Hola, buenos días, mi nombre es Lucas Sicilia. Buenos días, señor Relder, buenos días, señor Bener, buenos días, Karen. Hoy vengo a defender mi TFG y a modo de introducción presento esta imagen en la que se resume un poco las circunstancias que ha habido. Aquí tengo un generador trifásico conectado a un rodillo de entrenamiento de ciclista. Y además mucha más eléctrica que podéis usar. Así ya ustedes tienen una idea sobre lo que les voy a hablar. Pero primero voy a hacer una breve introducción de la situación actual sobre la energía, que es el objetivo de este trabajo. El ser humano depende de la energía. Usamos la energía para movernos, para mantener nuestras funciones vitales activas, pero también usamos la energía para calentar la comida, para calentar las estancias o para mover máquinas como son barcos, así. Actualmente, las fuentes de energía no renovables como el petróleo, el carbón, el gas natural, la biomasa, son prácticamente el motor de energía, la fuente de energía del ser humano. Vemos que en lo que es uso directo predominan. En cambio, la generación eléctrica, que parte mucho del carbón, está más con energías renovables y con gas natural. Pero los usos finales que se le da a la energía, como son el transporte, la manufactura y las casas donde hay electrodomésticos, agua sanitaria, cocina, calefacción y aire acondicionado, todavía no usan la energía eléctrica demasiado, que es lo que está aquí en azul. Este es un gráfico que se llama gráfico de flujos, o Sankey diagram, del 2018. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Como somos tantos millones de personas en el mundo, hay que generar en masa. Y se han creado centrales a lo largo de todo el mundo para generar y suplir la demanda de los seres humanos. Pero ¿qué pasa? Las desigualdades que existen en el mundo hacen que haya gente que se encuentre en estado de vulnerabilidad energética. Es decir, no tiene suficiente acceso a la energía, ya sea por motivos económicos, por motivos sociales, por motivos geográficos, motivos climáticos, por desastres naturales, y eso es algo que tenemos que combatir. Aquí vemos cómo en el Acuerdo de París, que sucedió en 2015, más de 180 países de todo el mundo se reunieron para hablar de problemas climáticos. Esto venía de antes del Protocolo de Kioto de 1997, que fue aprobado en 2005 y ratificado por casi 190 países en 2009. En el Acuerdo de París se establecieron 3 pilares de acción. Uno es la mitigación del aumento de temperatura, reducir el aumento de temperatura mitigando las emisiones de CO2. Y ahora ha surgido un concepto nuevo que se llama net-zero, es decir, no se trata de no emitir emisiones, sino que lo que emitamos lo podamos contrarrestar de alguna manera. Por ejemplo, hay una técnica que usan ahora que son capaces de recuperar CO2 del ambiente. Otro de los pilares es la financiación climática. Hace poco, en ese tiempo se hizo el Fondo Climático Verde, por el que países desarrollados iban a ayudar a países en desarrollo en cuestiones climáticas, porque son los países en desarrollo los que han generado la mayoría de los problemas climáticos, en especial China, Estados Unidos y la Unión Europea. Y por último, hacer una supervisión cada 5 años. Y aquí surgen las agendas, por ejemplo en Europa, las agendas del 2030, 2040, ¿vale? Y hace poco ha surgido el plan estratégico en España, que es de cara a 2025. Bien. También quiero mencionar el informe sobre el desarrollo humano del 2020. Hay dentro de la Unión de las Naciones Unidas que se encarga de hacer este informe. En este informe sale el Índice de Desarrollo Humano, el IDH. El IDH ya es conocido desde 1980 que empezó a hacerse este informe, pero
ahora se le va a aplicar un nuevo coeficiente, un nuevo factor, que es el nivel de emisiones de cada país, porque un país, por ejemplo Estados Unidos o España mismo, con un alto índice de desarrollo humano, se va a ver reducido debido a las emisiones que emite, porque no es bueno que un país ofrezca una calidad de vida buena destruyendo el planeta, y eso es algo que se va a empezar a tener en cuenta. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible surgieron paralelamente al Acuerdo de París en 2015, pero también tocan otros muchos aspectos aparte de economía. Con este proyecto yo intento actuar sobre todo en la parte climática y energética, pero también se actúa sobre otras, también teniendo en mente otros problemas sociales, como son el fin de la pobreza, la salud y el bienestar, una educación de calidad en lo que la energía se refiere, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, creando un producto que se puede usar en cualquier lugar del mundo, producción y consumo responsables, dando conocimiento sobre cómo se debe emplear la energía y cálculos de cuánta podemos utilizar, acción por el clima, y alianza para lograr objetivos, ya que esto intenta ser una forma de colaborar a todos estos problemas. Y en los primeros pasos que di, yo me imaginaba que iba a hacer un generador por gravedad, en principio, y quería usar un horno de microondas de muy bajas revoluciones, es el motor de un plato, y con él se podían generar tensiones de 230 vatios. Pero realmente luego he aprendido que los motores son de bastante baja potencia y que no voy a poder obtener mucha más potencia de la que del diseño nominal del propio motor. En este caso es un motor que no lleva 3 vatios. Pues, aunque funcionase, no podría yo generar mucha potencia. Por eso los generadores por gravedad apenas se usan para iluminar, hacer iluminaciones. Entonces yo me planteé otras hipótesis. ¿Se puede aprovechar potencia humana para generar electricidad? Y sí, y es lo que vengo hoy a defender. Para hacer mi estudio conseguí todos los generadores que tenía al alcance de la mano, en un concepto que se llama Energy Harvesting, que es cosecha de la energía. Energy Harvesting consiste en aprovechar la energía que tú tengas disponible alrededor. ¿Y qué energía tenemos disponible? La solar, la eólica, nuestros propios brazos, el agua acumulada en los tejados, el agua acumulada en la cisterna, propia energía que se puede destilar de los alimentos, haciendo compost y cosas así. Hay que pensar más allá de lo que vemos y obtener energía de forma sostenible. Entonces, me he dejado mucho dinero en generadores, aquí tengo un alternador de coche, un motor CC, un motor AC pequeño, una placa de 5 voltios, y esto es una impresión 3D que hice para poder calcular el generador. Y entonces así es como realmente se formaron las bases de mi trabajo. Básicamente me di cuenta que tenía que centrarme en cuatro puntos importantes: el origen de la energía, que en este caso va a ser humana, la obtención de esa energía, la conversión de la energía a unos niveles eléctricos tecnológicos adecuados, y luego el consumo. Esto se hacía de forma cíclica, porque cada vez que tenía un problema aquí tenía que hacer pruebas, hacía pruebas en uno, tenía que replantear y tenía que replantear las hipótesis. Y así fue como al final determiné el sistema que se concluyó. Fue un sistema muy parecido a cualquier sistema de autoconsumo, donde hay generación, con un generador hay una fuente de energía, con un generador se regula el voltaje, se adapta para cargar baterías en un sistema de autoconsumo y luego los consume. Entonces yo tuve problemas en todos y cada uno de estos puntos. Y eso es lo que voy a presentar hoy aquí. ¿Qué problemas tuve y qué soluciones encontré? Bien, el primer punto, la energía humana. La energía humana la obtenemos de la comida, ¿vale? Pero tiene un proceso bastante complicado, un metabolismo que depende de muchos factores. Muchos factores. Nosotros podemos obtener energía de muchos tipos de nutrientes, pero principalmente
la gastamos en movernos con glucógeno muscular. Sin embargo, si no tuviéramos grasas, pero no tuviéramos glucosa sanguínea, también podría ser perjudicial para nosotros. La forma de consumir la energía depende también del tiempo. Nosotros nos vamos cansando mientras se van acabando nuestras reservas energéticas. Entonces tenemos que tener cuidado con qué ejercicio hacemos. Aparte se acumulan sustancias debido a la interacción como ácido lactato, como ácido láctico, y ahí llega un momento que los músculos, como cualquier, se acaban calentando. Un ejemplo orientativo es que 125 gramos de pan de media barra equivale a 313 kilocalorías. La energía en el cuerpo humano se mide en kilocalorías. Pero en electricidad la medimos en kilovatios. Esta es la relación. Aquí un kilovatio hora son 870 kilovatios. Un ser humano más o menos come entre 650 y 300 kilocalorías al día, incluyendo el deporte que pueda hacer, que según la Organización Mundial de la Salud tiene que ser entre 2 horas y media y 5 horas para un ser humano de entre 18 y 64 años. Entonces, esta energía de media barra de pan correspondería a 0,368 kilovatios hora, que es la energía que un producto de 360 vatios consumiría en una hora. Así que empieza a aparecer posible la obtención de energía humana. Bien. Esos datos que he sacado antes los he sacado de un libro que se llama Fisiología del Deporte. Fisiología del Deporte. En él aparecen numerosos estudios que se han hecho sobre deportistas, probando su capacidad de dar potencia. La potencia es fuerza por velocidad. También es energía a partir de tiempo, pero se puede calcular como fuerza por velocidad. La fuerza que una persona hace con el brazo por la velocidad con la que lo hace. Se ha determinado que la potencia óptima en la que un ser humano puede dar más tiempo esa potencia es con una carga del 40% del total posible. Es decir, si yo puedo levantar 100 kilogramos, levantar 40, 50 kilos, y hacerlo a unas velocidades de 375 metros por segundo. Problema, está la fatiga. También todo esto depende del estado físico de la persona, de la dieta que ha llevado antes de hacer el ejercicio, del consumo de oxígeno, de la presión en su momento, de la humedad, de muchas cosas. Pero por lo menos ya tenemos unos valores de potencia, que está entre 300 y 1000 vatios para deportistas. Aquí quiero presentar como el resumen de lo que se hace. Una vez sabido que yo podía otorgar esa potencia, la estuve buscando, probando con un montón de generadores distintos. Continúo. Estoy probando numerosos prototipos. Tuve problemas de muchos tipos. Por ejemplo, aquí esta pieza está acoplada a un alternador de coche, pero alcanzaba muy poco voltaje. Aquí tuve un montón de problemas mecánicos porque no tenía manera de sujetar las piezas, por eso al final me acabé comprando este soporte. Y al final pude lanzar un generador trifásico que dio potencia de entre 80 vatios y 860. Entonces, una vez conocidos las potencias que podía generar y las velocidades a las que podía hacerlo, había que elegir un generador adecuado. Un generador adecuado, entonces, se tiene que adecuar a esas condiciones, que son una cadencia de pedaleo entre 60 y 100 revoluciones por minuto, según estudios de deportistas, en los que es la potencia óptima, en la que más tiempo uno puede dar ese pedaleo, porque uno puede pedalear más rápido, pero se cansa enseguida debido al consumo de oxígeno y de las propias reservas energéticas del cuerpo. Y entonces
los mejores motores que se adaptan a esta situación son motores de imanes permanentes de bajas revoluciones, como son los empleados en energía eólica de baja potencia. Los resultados empleados con el generador de baja potencia corroboraban el dicho. Pude comprobar que la potencia era... Hay un problema con el generador, que es que a la salida del generador yo doy una tensión proporcional a las revoluciones debido a una ecuación que la tensión es proporcional a la frecuencia, al número de espiras y al flujo. Como el flujo es constante y las espiras también, la tensión es proporcional a la frecuencia. La frecuencia la determina las revoluciones por minuto del rotor. Entonces, yo al conectar una batería, la batería determinaba la tensión de salida. Entonces, solo podía pedalear a una velocidad en concreto. ¿Qué solución se le da a esto? Un regulador de voltaje. El regulador de voltaje iba a ser un TSG entero al principio, pero no lo pude hacer porque tuve que solucionar todos los otros problemas primero antes de llegar al regulador de voltaje. ¿Qué tensión iba a generar? ¿Qué potencia tenía que transmitir? Y por eso esto ha quedado muy poco detallado en la memoria, lo suficiente como para introducirlo, pero entre la entrega de la memoria y esta defensa de hoy lo conseguí implementar un modelo. Aquí presento cómo controlar PWM con un controlador Arduino y luego con la tensión la proporcionada por un reductor. Pero hay otros problemas del reductor que estoy solucionando ahora mismo. Por ejemplo, yo he conseguido esta configuración, pero tiene un problema, que la masa de la entrada no es la misma que la de la salida. Entonces, como el PWM se controla con la masa, quiero hacer una realimentación de manera que yo mida la tensión de la salida y controle el PWM, la masa del PWM, del control del PWM tiene que ser la misma que la de salida y la misma que la de entrada. Entonces no me vale la configuración anterior, tengo que usar un MOSFET para hacer el reductor. Entonces no tendría ningún problema y podría hacer un control automático. Bien. Ahora, una vez que ya tenemos la tensión de salida establecida, unos 12 voltios en continuo, con toda la potencia, ¿sí? Contando las pérdidas que puedo dar, ¿qué objetivo yo tenía? Pues tenía el de hacer autoconsumo. Autoconsumo no se puede hacer sin almacenamiento. Pero las baterías son un dispositivo bastante complejo dentro de la ingeniería eléctrica. Cargar una batería no se carga a una tensión constante, sí durante un tiempo, pero una vez que la batería alcanza ciertos niveles, tienes que dejar de aplicar corriente y tensión de la misma manera. Es un concepto que se llama flow o tensión así, flotando. Y he aprendido mucho de esto, de la carga y la descarga. Aquí vemos cómo se carga una batería puntualmente y cómo se carga en una instalación cíclica. Bien. Entonces existen unos dispositivos que se llaman reguladores de carga, que no es lo mismo que un regulador de tensión, aunque sea un concepto muy parecido. Los reguladores de carga se encargan de gestionar qué tensión se le aplica a la batería y cuándo. Porque, por ejemplo, si tú puedes establecer para preservar la vida útil de la batería que no se cargue, o sea, que se deje de usar la batería, la energía de la batería, cuando la batería alcanza unos niveles mínimos. Bien, entonces, fortuitamente este esquema que presento que está en la memoria, me sirvió. Esto era funcional, pero seguía teniendo un problema. Tenía otro problema, el regulador de carga eólico tiene un modo de protección que es el brake stop, parada de frenado o freno de parada, por el que la tensión que entra no puede ser muy distinta de la tensión de la batería acoplada, que en este caso era de 12 voltios. Entonces no me dejaba pedalear, dar más de 30 voltios, que era una tensión de entrada de 15 voltios.
Y esto era un problema. Y me estuvo trayendo de cabeza durante mucho tiempo. Hasta que conseguí hacer el regulador de montaje anterior, que sería la solución. Bien, una vez visto todos los puntos, estos fueron los escenarios posibles que se daban de uso del generador conseguido. Bien, yo el generador rectifico su señal y la meto en un regulador de voltaje, incluyendo el regulador de carga, en este caso. Y puedo, si uso baterías, tendría consumos DC o consumos AC. Lo suyo es acoplar un inversor y hacer consumos AC. Para conectarlo a la red tendríamos otro tipo de problemas. En este proyecto no se ha llegado, pero sí sería posible, pero habría que tener un inversor bastante más mejorado. Bien, conclusiones de todo el proyecto. Esto es un estudio de viabilidad, tenía que saber si era posible producir con energía mecánica. No tanto en sí los costes, que ahora también nos vamos a ver en cuenta. Conclusión, se optimiza la energía humana y los recursos. Hay mucha potencia que los deportistas no aprovechan y se podría aprovechar en este tipo de generación, con los mismos beneficios que el deporte de da. Todos esos millones de personas podrían generar millones de vatios horas al año. También con este proyecto se desarrolla la tecnología, se potencia el desarrollo de tecnología de baterías, al comprar más baterías y enseñar sobre su uso correcto. Eso sí, hay que decir que no es una alternativa a la fotovoltaica y a la eólica, esta forma de generación tiene mucho menos potencia que la que se obtiene del sol o que la energía solar, pero tiene otras cosas a favor, que son como que mejora la salud y promueve la movilidad sostenible en un mundo en el que cada vez se muestra más sedentario. También no depende del clima, eso es importante, porque la solar depende del sol y la eólica del clima, pero aquí tú puedes generar en cualquier momento si tú tienes una bicicleta y este soporte. También se promueve el desarrollo de tecnología eólica al usar este tipo de motores y este tipo de instalaciones, aunque también la solar. Y ya también hay otros tipos de problemas que quedan pendientes de solucionar, como el control mecánico básico, ya que el tema de las revoluciones, cada persona le da una velocidad y una potencia distinta, entonces hay que adaptarse al usuario y no al revés. Hay muchas pérdidas de energía mecánica que solo estamos solucionando desde antes con un compañero de mecánica. Y hay que optimizar el convertidor de tensión, que como habéis visto estoy entre las pruebas. Bien, en el marco regulatorio nos encontramos dentro de sistemas aislados y no hay una normativa concreta, sino que tú puedes seguir en instalaciones fotovoltaicas o eólicas, pero no como tal acoplar un generador porque sí a pedales a tu sistema, pero entonces te recomiendan que si es muy parecido el sistema a uno solar, que sí que lo es, pues que se apliquen este tipo de prescripciones. Si lo conectáramos a la red, que es una opción, que haría más costoso el proyecto porque necesitaríamos un inversor muy especializado, también sí que hay una normativa, ¿vale? Y eso sí, siempre nos vamos a encontrar dentro de un escenario de baja tensión. Entonces tenemos que seguir el reglamento del instrumento de baja tensión. Ahora, este producto, ¿cómo es de viable a nivel económico? Bien, yo el prototipo que he creado funcional es de 292,31 euros. Sin embargo, me he dejado bastante material en las pruebas, en los generadores, en los equipos, etc. Y ahora, con mi compañero de ingeniería mecánica, él me ha hecho un presupuesto de la parte mecánica, que es muy importante, porque tenemos que hacer un soporte personalizado, entonces los costes subirían bastante más del montaje, quedaría menos de 1.000 euros. Bien, respecto a financiación sobre este proyecto, primero lo vamos a presentar al PGG Emprende, vamos a mejorar el prototipo en este tiempo además, y buscaríamos apoyo de iniciativas de la Unión Europea, como hemos visto, para el desarrollo sostenible. Gracias por su atención. Aquí, a modo de despedida, presento 2 grabaciones de pruebas que hice